Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Estaba dotado de una insaciable curiosidad intelectual. Estos rasgos de la personalidad del Che fueron la base desde la que encaró la tarea de organizar la nueva estructura de la economía de la Cuba socialista desde el mismo momento del triunfo de la revolución. No admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Lo que nunca admitiremos es que se coarte nuestra libertad de comerciar y tener relaciones con todos los pueblos del mundo. Y de lo que nos defenderemos con todas nuestras fuerzas es de cualquier intento de agresión extranjera, sea hecha por la potencia imperial o sea hecha por algún organismo latinoamericano que englobe el deseo de algunos de vernos vigilados. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Este debate socialista lo estamos grabando el sábado 5 de junio para que se transmita el domingo 6. Y por supuesto estábamos viendo allí a un ejemplo de vida que es Ernesto Che Guevara y cómo además él hacía el vínculo entre la política y la economía como una unidad indisoluble y por supuesto cómo estaba dispuesto a defender en ese momento a la economía naciente de la Revolución Cubana de cualquier tipo de agresión imperial que la sufrieron y las han seguido sufriendo hasta la actualidad. Uno recuerda las palabras de José Vicente Rangel, el golpe de Estado continuado, con sus distintas facetas, con sus distintas vertientes. Recientemente hemos visto el intento de la burguesía venezolana, de la oligarquía venezolana, a través del golpe de Estado financiero, bursátil, y, por supuesto, antes de un evento electoral importante, contraataca a la burguesía a través de la economía, a través del desabastecimiento, a través del aumento inflado de los precios, del aumento de los productos, cuando no hay una estructura de costos que se corresponda con esa realidad. Y en este sentido, pues, hemos decidido dedicarle este programa a la guerra económica, al contraataque económico en este momento histórico de la Revolución Bolivariana. Esta es una discusión que no es solo para el alto gobierno, para los expertos, que no es solo para que el presidente Chávez dedique esfuerzo, cadenas presidenciales, actos para demostrar la verdad, sino que debemos darla en las bases, en las patrullas del Partido Socialista, en los consejos comunales. Y nos acompañan nada más y nada menos que dos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que además tienen importantes responsabilidades en el gobierno. Se trata de Elías Agua, quien es, además de militante, comunero o patrullero, es vicepresidente ejecutivo del país y es ministro también para la agricultura y tierra. Y está con nosotros también Ricardo Menéndez, militante, ministro para la ciencia, la tecnología, las industrias intermedias y además es vicepresidente económico productivo del país. De manera que queríamos, vicepresidentes, Elías, Ricardo, entrar en el tema y cómo en estos días hemos sufrido, no solo desde el punto de vista mediático, sino también ya viviéndolo en los precios, con la inflación que no se corresponde con ninguna realidad económica venezolana, y se está creando toda una sensación de que la revolución bolivariana en los 11 años está destruyendo la economía, cuando la realidad es otra. Elías. Sí, buenas noches, que nos están escuchando en la noche. Mire, yo creo que simplemente hay que medir la historia político-electoral de Venezuela y ver cómo durante los periodos no electorales
la economía se desenvuelve normalmente. Previo a periodos electorales, comenzamos frente a diversas formas de desestabilización económica, que es parte además de un viejo manual aplicado en América Latina contra gobiernos democráticos populares, más aún con gobiernos socialistas. Así fue el caso de la Nicaragua sandinista en los 80, así fue el caso del gobierno de la Unidad Popular en Chile en la década del 70 y muchas otras experiencias. Bueno, y la máxima expresión, el bloqueo contra Cuba, ¿no? Al no tener los elementos internos para desestabilizar internamente, se aplicó un proceso de desestabilización, porque el capital, su principal herramienta es precisamente el control que tiene sobre los medios de producción y distribución de los bienes esenciales para la población, además, bueno, de todo su aparato ideológico, cultural, ¿no? Son sus dos grandes instrumentos de dominación cuando están en control del poder, del gobierno, del Estado, y de desestabilización y sabotaje cuando por voluntad de los pueblos salen del poder. En este caso esperamos que para siempre. Ricardo. Sí, allí hay un punto que refería Elías, ya el nivel de correlación que existe antes de cada proceso electoral y las matrices que se plantean sobre lo que es propiamente el esquema de la economía. Ahí valdría la pena, solamente como referencia probablemente, ver algunos datos que son inobjetables y que son aspectos que es curioso que existan como datos inobjetables y que sin embargo la prensa sencillamente decida obviarlos desde el punto de vista de lo que es la configuración y lo que es la razón económica. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos lo que es las tasas de inflación y cómo esas tasas de inflación se han venido proyectando en términos del tiempo, vemos que desde el año 99 hasta el año 2009 son las tasas más bajas de lo que es propiamente todo el recorrido de los últimos 20 años. Pero si adicionalmente a eso vemos lo que es en el caso del área metropolitana, pero adicionalmente vemos lo que es la recuperación de valor de la remuneración, es decir, lo que el trabajador tiene, lo que tiene disponible, lo que es la recuperación real desde el punto de vista del salario, vemos que en todo lo que es el proceso revolucionario es el único momento donde están las tasas en positivo. Y en el tiempo de la revolución, el único momento en que descienden del punto de vista positivo es precisamente en el golpe de Estado. Es decir, que la oposición, que lo que es la reacción en Venezuela es sinónimo de afectación de los trabajadores, de la condición de vida de los trabajadores. Pero es un hecho curioso desde el punto de vista comunicacional que eso es así, que es un hecho, que es que el capitalismo agota, agobia, maltrata, pulveriza a los trabajadores, pero sin embargo su mayor trabajo desde el punto de vista de la alienación es hacerlo supuestamente defender el interés de las élites y tratar de quitarles esa libertad de la posibilidad de existir y desarrollarse y hacerlos defensores precisamente de la clase opresora. Ese es el desafío que tienen y el papel fundamental que tienen los medios de comunicación dentro de un aparato comunicacional, hacer que los trabajadores pasen a ser una clase alienada para defender el interés de lo que los explota. Y el trabajo precisamente de conciencia de una revolución es precisamente esa configuración para el avance. Sí, precisamente ayer en uno de los diarios de la oligarquía señalaban una encuesta, seguramente hecha también por ellos, pero donde lo que resaltaban era que en los sectores populares temen que les expropien su propiedad, qué sé yo, que les quiten su rancho, su vivienda, su vehículo si lo tienen, su camionetica por puesto si es un conductor. Es una matriz que, bueno, que se ha tratado de imponer, sobre todo recordamos, bueno, como dice Elías Agua, a lo largo de estos años antes de cualquier proceso electoral, pero con fuerza lo hicieron en 2007, antes del referéndum para la reforma, y ahora lo están volviendo a hacer. Sí, pensaba cuando comentabas eso, que no solo además este tema sobre la propiedad familiar, la propiedad individual, es un laborioso discurso elaborado a lo largo de 100 años de experiencias socialistas, ¿no? Bien elaborado, que persiste aún en el siglo XXI, ¿no? Y que tuvo su origen en todo el aparato ideológico que se montó contra la experiencia de construcción del socialismo en la Unión Soviética, y que es bueno recordar que fue un elemento azaroso y casual y además propio de una revolución. Recordemos que la Unión Soviética, Rusia especialmente y Bielorrusia, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron devastados, casi el 90%.